Bueno, buenos días a todos. Que el Señor os bendiga, a cada uno en particular. Doy gracias al Señor el privilegio que me da a través de Nilsson de poder compartir con vosotros la palabra. Y es mi deseo y ha sido nuestra oración que sea de bendición para todos vosotros. Quisiera que fuéramos a la palabra de Dios directamente, aunque tal vez me conocéis poco, ya tendremos tiempos de conversar y de conocernos. Pero lo importante aquí no soy yo, sino la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta mañana. Así que vamos a la epístola que escribió Santiago, el capítulo 1. Sabéis que Santiago fue hermano del Señor Jesús, y no creéis yo en el Señor Jesús sino hasta después de su muerte y resurrección. Pero llegó a ser una persona muy importante dentro de la iglesia de Jerusalén. Y esta persona, este hermano nuestro también, con una carga por aquellos que eran de su familia, de su nación, pues escribió una carta exhortándoles, muy práctica. La verdad que es una carta que me gusta mucho, porque tiene muchas figuras, muchos ejemplos, es muy práctico en la vida. Y en esta mañana vamos a solamente ver una porción de la riqueza que hay en este libro, en esta epístola. Vamos entonces al capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así: Santiago, o lo mismo que Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. No vamos a ver tal vez en detalle todo este pasaje, pero sí vamos a hacer una pequeña aproximación a algunos detalles que creo que pueden ser muy importantes para nosotros. En el versículo 2 nos llama la atención, por lo menos a mí, que diga que tengamos por sumo gozo o por un gozo elevado o completo o máximo o definitivo el que nos hallemos en diferentes pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son crisis en la vida, son situaciones difíciles, son situaciones dolorosas en que las encontramos día a día. Si tengo que ser sinceros, tal vez les está hablando específicamente de aquel dolor o sufrimiento por creer en Jesucristo, por amar a Dios. Por eso en el último versículo que hemos leído dice que cuando uno ha resistido la prueba, ha soportado la tentación, Dios da corona de vida a aquellos que le aman. Entonces la prueba tiene que ver con nuestro amor a Dios principalmente. Para esto quiero diferenciar entre distintas crisis que sufrimos nosotros como personas o como creyentes. Una de ellas la va a desarrollar más adelante, que es la tentación propiamente dicha, aquella como definida como la invitación a
cometer maldad o pecado. Va a decir que esta jamás proviene de Dios. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. En Dios no existe ni el más atisbo o ni una partícula de maldad. Por eso va a decir un poquito más adelante, en el versículo 16, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza, no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay absolutamente nada malo, en su propósito ni en su acción, ni en su comportamiento para con nosotros, en su conducta. Dios en su carácter y en su conducta siempre es puro y perfecto. En ese Dios tenemos que creer. Y por lo tanto la tentación nunca viene de Dios. Hay quienes de pronto que están pasando una necesidad financiera y ven la oportunidad de coger algo que no le corresponde. Nunca antes se le había presentado la oportunidad, pero ahora que tienen necesidad, justo aparece esta oportunidad cuando nadie se va a dar cuenta. Puedo coger algo que no es mío. ¿Eso viene de Dios? Absolutamente no. Y aunque sea en el momento oportuno, justo con mi necesidad, cuando no hay casualidades en la vida, decimos nosotros, ¿cómo esto tiene que venir de Dios? No, absolutamente no. De Dios no viene la maldad en ningún momento. Así que la tentación ha de enfrentarse, el creyente o la persona debe enfrentar la tentación de una manera diferente a la prueba. ¿Y cómo es? Rechazándola, huyendo de la situación, tratando de salir de ese campo de atracción, porque aquí va a desarrollar y va a decir que hay dentro de nosotros como un imán que nos atrae hacia el mal, y cuando hay un cebo, nosotros queremos comerlo. Esa es nuestra inclinación natural. Y cuando esa oportunidad se presenta, naturalmente deseamos aprovecharla al máximo esa oportunidad. Pero eso no viene de Dios y tenemos que rechazarla, huir y apartarnos de aquello que no agrada a Dios. Otra situación que podemos poner en paralelo con esto es las consecuencias naturales. Eso es lo que en la Biblia se llama sembrar y cosechar. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, por cierto, segará. Si usted quiere conseguir manzanas, pues no plante un higo, porque le va a dar higo, no manzanas. De la misma manera, hay situaciones en la vida que solamente son la consecuencia de lo que hacemos. Causa, efecto, acción y consecuencia. Porque Dios ha puesto leyes, tanto en la naturaleza como aún en el mundo espiritual, que se han de cumplir, que no podemos burlar. Si uno se tira de un precipicio, ¿qué hace? ¿Vuela? No, se cae porque hay gravedad. Y uno muchas veces tienta al Señor con situaciones porque uno, por ejemplo, no quiere estudiar, pero quiere sacar buenas notas. Es como lanzarse al vacío y esperar que Dios lo recoja. Pero no tenemos que actuar de esa manera, porque esa manera no es una manera sabia de actuar. Si uno administra mal el dinero y derrocha a la hora de comprar y todas estas cosas, va a venir la escasez. Y lo dice el libro de Proverbios en un montón de lugares. Si uno no es responsable, diligente en la administración de nuestro dinero, la escasez y la necesidad va a estar en nuestro hogar. Y no es una prueba del Señor, sino simplemente la consecuencia de aquello que estamos haciendo. ¿Y cuál es la reacción que tenemos que tener a estas cosas? Pues simplemente, si hacemos las cosas como Dios le agrada y así nos lo manda, porque en Dios hay sabiduría y buen propósito a la hora de mandarnos a hacer las cosas, no porque a Él se le antoja y porque quiere aguarnos la fiesta, sino porque quiere darnos libertad, porque quiere bendecirnos con lo que hacemos. Entonces, cuando Dios pone leyes también, tenemos que cumplirlas sabiendo de que eso va a traer buenas consecuencias. Incluso ahí en el pasaje que citaba yo del apóstol Pablo, dice, si uno siembra para la carne, o sea, para nuestras propias inclinaciones humanas,
que son normalmente negativas y hacia el mal, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Pero si uno siembra para el Espíritu, para aquello que proviene de Dios, ¿qué va a cosechar? Vida. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea que muchas cosas van a solucionarse en nuestra vida si simplemente seguimos el plan de Dios. Ahora, las pruebas entran en una categoría diferente a estas dos. Las pruebas no las comprendemos. Las pruebas son un dolor que no le encontramos explicación. La prueba tiene que ver más bien con nuestro interior, aunque a veces las pruebas incluyan sufrir en el cuerpo, siempre están en nuestra mente y en nuestro corazón. La prueba tiene que ver con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios. Cuando uno está pasando por una situación difícil, se pone a prueba nuestros valores, nuestros principios y nuestras verdaderas creencias. Es en ese momento de fuego, de presión, donde sale a la luz lo que verdaderamente somos como personas. Todo el mundo en casa es amable hasta que hay problemas, ¿verdad? Cuando hay problemas es que sacamos de dentro todo el mal carácter que llevamos dentro. Así que las situaciones ponen de relieve quiénes somos en realidad. Una persona que no conoce al Señor, cuya esperanza solo está en este mundo, en esta tierra, en esta vida, que después no hay nada, que después se acaba todo, frente a un desahucio, frente a la pérdida de un ser querido, frente al no poder conseguir un trabajo, frente a una enfermedad como un cáncer o lo que sea, ¿cómo reacciona? De acuerdo a su verdadera fe, frente a la muerte. Hay diferencia entre aquel que cree en Dios como su Salvador personal, que ha arreglado sus cuentas con Dios, que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora tiene esperanza, ahora tiene paz con Dios. Frente a la muerte no tiene temor, porque sabe que está en paz con Dios y puede enfrentarse a Él, puede ponerse cara a cara porque Dios le ha recibido y porque Dios le ha perdonado. En cambio, una persona que no conoce al Señor, que no tiene esperanza, que no sabe, que todo es desconocido, que va hacia a aquello negro que hay detrás, pues que hace que tiene temor, tiene angustia, tiene desesperación a la hora de enfrentar la muerte. Pues lo que estoy diciendo entonces es que la prueba pone de manifiesto quiénes somos en realidad y qué creemos de verdad. Hoy en día tenemos que hablar de verdaderas creencias. En realidad tendría que ser o crees o no crees, ¿verdad? Pero algunos o muchos podemos estar diciendo que creemos en algo, pero en realidad no lo estamos creyendo. Incluso podemos estar orando y no creer que Dios va a responder, ¿o no? A veces pongo el ejemplo de la lectura, ¿no? Y digo, ¿quiénes creen que la lectura es beneficiosa, pues desarrolla el intelecto, todas esas cosas, ¿no? ¿Quién cree? Todo el mundo cree que eso es bueno. Leer es bueno, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes leen? Los que verdaderamente creen que es bueno leer. Los demás solo dicen creer que la lectura es buena. De la misma manera sucede en nuestro hogar con cosas cotidianas. Pues podemos decir que todo el mundo cree que comer sano es saludable, es beneficioso para el cuerpo y todas esas cosas. A ver, ¿quién come sano? ¿Quiénes comemos sano de verdad? ¿Quiénes hacemos el sacrificio por comer sano? Pues los que verdaderamente creemos que es sano y provechoso y beneficioso para la salud comer bien, comer sano. Pues en la prueba se pone a luz lo que verdaderamente somos. No para con Dios, porque Dios conoce lo más profundo del corazón. Hoy se nos decía y se nos citaba al profeta Samuel
Cuando Dios está escogiendo a David en casa y le dice, mira, no mires la apariencia, lo grande de su estatura, estaba por elegir un rey para Israel. Dice, no mires que sea un buen muchacho fuerte, que va a ser un guerrero, que va a tener presencia, que va a ser alto. No mires eso, porque esas cosas a mí no me va, dice Dios. Yo miro el corazón. Dios mira el interior nuestro. Y eso es lo que vale. A Dios no le podemos engañar, no podemos ir con trampas. A Dios tenemos que presentarnos sinceramente. Cuando vamos a orar, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Dios no se va a fijar en las palabras bonitas que decimos. Dios quiere que le pongamos delante de Él el corazón y que seamos sinceros, porque a Dios no le gusta que nosotros quisiéramos engañarle como engañamos a nuestra familia o a los vecinos o a cualquier persona. Con Dios tenemos que ser sinceros. Volvemos a nuestro pasaje y dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Ahora, el gozo no está puesta en la dificultad, en el sufrimiento. Ahí no dice porque os halláis en diversas pruebas, sino dice cuándo. Eso habla del periodo, porque durante ese tiempo de crisis, de dificultad, de dolor, lo primero que perdemos es el gozo, ¿no? Lo normal que surge de una situación así, ¿qué es? Por lo menos tristeza, o si no, ira, enojo, porque es que esto no me corresponde a mí, porque yo no me merezco esto, pues yo he tratado de ser una buena persona, ¿y por qué me ha sucedido esto? Ira, muchas veces. Echamos la culpa a quien más cerca esté, o incluso a Dios, de lo que nos está pasando. Esa es la reacción natural. Pero aquí se nos dice que debemos tener gozo en medio de las circunstancias difíciles. ¿Y es posible? Sí es posible. Con Dios es posible. Y lo que está diciendo aquí es que nos gocemos en ese tiempo de dificultad. ¿Por qué estoy diciendo que no es por la prueba en sí que nos gozamos? Porque eso sería como masoquismo. Es como querer sentir placer en lo doloroso de una situación. Mira, a veces caemos, cualquiera de nosotros puede caer, y yo también he caído alguna vez. ¿Conocéis la palabra autoconmiseración? Autocompasión. O sea, cuando nosotros estamos en una situación difícil, entramos en una depresión y en un círculo en el cual sentimos lástima de nosotros mismos. Y eso en algún momento llega a ser como una droga. Psicológicamente no sé cómo funciona del todo nuestro cerebro, pero nos empieza a gustar. Y entonces nos gusta dar manilla a malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamiento de nadie me quiere, todo me sale mal, esto va a ir para peor, y a llorar. Y me gusta llorar. Pero ese no es lo que Dios quiere para nosotros, ese no es el plan de Dios. Así que si el gozo no está puesto en la circunstancia difícil, ¿en dónde está puesto? El gozo está puesto en Dios y en su propósito para con nosotros. En el escritor a los Hebreos dice que Jesucristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de sí. Él es nuestro ejemplo. Es decir, Dios puede conducir toda situación para nuestra bendición. ¿Lo creemos? Nosotros si vemos la vida de José, nos quedamos admirados y nos sensibilizamos, porque muchas veces nos identificamos con este José de la Biblia. José no el padre legal del Señor Jesús, sino el hijo de Jacob, allá en Génesis capítulo 50. José era un niño a quien se llevaba muy bien con su padre y sus hermanos no le querían. ¿Por qué? Porque su padre le pedía que vigile a sus hermanos. Sus hermanos eran mayores
Y él miraba todo lo que sucedía y le contaba a su padre. Hoy diríamos, es un alcahuete, ¿cómo se diría? Un chivato, era un chivato, ¿no? Porque le contaba a su padre las malas acciones y por eso no le querían sus hermanos. Ahora, si sus hermanos se habrían comportado correctamente, no tenían por qué temer de José. Justamente le odiaban porque se portaban mal, sino qué temor podrían tener de él. José no podía mentir a su padre. Su padre le dice, ¿qué están haciendo tus hermanos? ¿Qué han hecho? ¿Se comportan bien? José no le iba a mentir a su padre, pero sus hermanos no tuvieron escrúpulos en mentir a su padre después que lo vendieron a José y le hicieron creer que lo había matado un animal salvaje. No tuvieron miedo ni temor de Dios al mentir a su padre y engañarlo tan terriblemente, cayendo en angustia y dolor porque amaba a José y le hicieron creer que había muerto. Sin embargo, sus hermanos le odiaban. Él tuvo visiones y revelaciones de Dios, ¿os acordáis? Y mirad, dice que en su sueño él veía que cada uno tenía un atado de cosecha, ¿no? De mies, y cada uno de sus hermanos y de su padre, todos esos tenían su propia cosecha, su propio atado. Y resulta que en el sueño todos los atados se inclinaban hacia el suyo. Y entonces él lo contó. Claro, todos dijeron, ¿qué te crees? ¿Que tú vas a ser quien gobierna sobre nosotros? Así que le odiaban porque decía que él tenía sueños que le enorgullecían a él sobre los demás. Cosa que no era revelación de Dios, de lo que iba a acontecer en el futuro. Y todo este problema y dilema familiar no era porque José se portara mal, sino porque había maldad a su alrededor. Él no lo merecía, justamente, pero recibió el rechazo, la ira de sus mismos hermanos. Cuando tuvo la oportunidad, sus hermanos lo secuestraron de alguna manera, pues le metieron en una cisterna seca y cuando vieron unos mercaderes le vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. En Egipto lo compró una persona importante y él comenzó a servir como esclavo a esa persona y lo hizo bien y lo hizo para agradar a Dios. Sin embargo, había la esposa de este hombre quien le empezó a atraer sexualmente a José y quiso acostarse con él. Pero él tenía temor de Dios y también respetaba a su dueño, a quien le había tomado por esclavo, aunque injustamente, porque él había sido un hombre libre, ¿por qué tenía que estar sirviendo como esclavo? Y cuando ella quiso acostarse con él y forzarlo, él le rechaza de tal manera que ella se vuelve en ira contra él y le acusa injustamente, justamente de querer violarla a ella. E injustamente le meten en la cárcel. Pero siempre se repite esa frase, pero Dios estaba con José. Injustamente había ido a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, él hizo las cosas bien para agradar a Dios, de manera que se ganó el respeto del principal de la cárcel. Y entonces él se encargaba de los demás presos. Y llegaron allí el panadero y el copero del rey, que habían sido acusados por intento de asesinato. Y hasta que se resolviera la cuestión, iban a permanecer en la cárcel. Dios les reveló un sueño a estas personas justamente para manifestar que Él estaba con José. Y estas dos personas recibieron sueños diferentes, porque uno sí era culpable y el otro no. Y José se los interpreta, de manera que después sucede tal cual él lo había interpretado. Uno es descubierto y es castigado con la muerte, y el otro es restituido a su posición. Y le dice José, mira, acuérdate de mí cuando estés en libertad, cuando esto se cumpla. Todavía no se había cumplido. Pues resulta que esta persona le olvidó por más de 2 años. El olvido, el desprecio, la soledad.
lejos de su familia, injustamente preso, sin motivos para estar allí. Y no fue por la providencia de Dios que Dios también da un sueño al faraón, que se necesita quien lo interpretase, y recién se acuerda este funcionario de que había un hombre en la cárcel que podía interpretar el sueño. Bueno, la cuestión es que todos conocéis la historia, ¿no? Y José llegó a ser segundo después de Faraón en todo Egipto. Y por la revelación que Dios le dio y la sabiduría que Dios le dio, guió a todo el país para que tuviera abundancia en medio de unos años de escasez, los cuales no solamente preservaron la vida de todo el pueblo egipcio, sino que las naciones vecinas venían y compraban alimento en Egipto, porque en Egipto había alimento y lo demás había escasez. Y entre esas personas que venían de fuera vinieron sus mismos hermanos a comprarle. Y cuando se presentan delante de él, ¿qué hacen? Inclinarse. Y se cumplía lo que Dios había anunciado. Mirad, cuando todo esto ha acabado, está el capítulo 50 de Génesis, sus hermanos, después de morir su padre, ellos decían, pues, no nos hace daño porque su padre todavía está vivo, pero una vez que su padre muera, quizás se va a vengar de nosotros. Entonces, cuando su padre murió, después del funeral, se presentan delante de él. ¿Y saben qué dice José? ¿Os acordáis? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien y para preservar a mucho pueblo. Dios tenía un propósito, Dios lo cumplió. Dios puede encaminar cualquier situación para nuestro beneficio o para beneficio de otras personas, para gloria de su nombre. No hay situación, no hay nada que los hombres pudieran hacernos que Dios no lo pudiera tornar en bendición. ¿Lo creemos? Esto es una verdad muy grande y tenemos que creerla. Dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa es nuestra actitud, esa debe ser nuestra fe. No reaccionar con ira y enojo en nuestra vida. Mira, dice que la prueba, creo que ya me estoy pasando, la prueba produce paciencia. La paciencia significa fortaleza interior. Eso es lo que significa. Poder soportar con firmeza, con integridad, cada situación. Paciencia significa aguante, aguantar la carga, porque esa situación difícil es como una carga sobre nosotros. Y dice que la prueba produce paciencia. Y esto nos habla, después va a decir que la paciencia tenga su obra completa. Es que la paciencia tiene como un ciclo. La paciencia tiene que completar el ciclo para que sea beneficiosa, para que tenga su fruto. ¿Cuál es su fruto? Pues aquí dice, seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está diciendo 3 expresiones para decir lo mismo, porque dice perfectos, cabales o íntegros o integrales y sin que os falte. Las 3 son sinónimas. Y está enfatizando de que lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es un carácter completo, que seamos personas íntegras, que seamos personas maduras, estables, firmes. ¿Y la prueba lo consigue? Dice que la prueba sí consigue esas cosas. La paciencia tiene que obrar hasta el final, porque la prueba no dura todo el tiempo. Aquí dice que hay veces en que caemos o nos encontramos rodeados de la prueba y hay veces que no. Cuando uno lee Efesios capítulo 6 se da cuenta que la lucha espiritual que tenemos no es siempre constante. Dice, para que habiendo acabado todo, estéis firmes. ¿Queréis venir conmigo a Efesios capítulo 6? Versículo 10, Efesios 6, versículo 10.
dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, con seres humanos, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La lucha es verdad, o sea, durante toda nuestra vida vamos a tener, aquí incluso en Santiago dice diversas pruebas, o sea, las pruebas de todos los colores, variadas en cuanto a cómo nos afecta, en cuanto al tipo de necesidad o de sufrimiento al que nos enfrentamos. Lo que está diciendo aquí es que tenemos luchas cuerpo a cuerpo, diríamos así, durante periodos de tiempo. Ahí es donde se pone de manifiesto nuestro verdadero carácter, decíamos, ¿verdad? Entonces, en ese periodo de tiempo es cuando tenemos que soportar. Hay personas que cuando se ven presionadas por la situación, o todos buscamos escapes, ¿verdad? Buscamos salidas, buscamos la forma de evitar esa situación a toda costa. Mirad, no hagamos de nuestro dolor o de nuestro corazón algo sagrado. El único sagrado es Dios y nuestro corazón es engañoso. A veces decimos, pues no te metas conmigo porque tú no sabes lo que yo he sufrido. Eso es egoísmo así con 20 quilates, ¿no? Es puro orgullo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de nuestro dolor lo más importante o lo más sagrado, a lo que nadie puede tocar ni puede decir nada. No, tenemos que llevar nuestras cargas delante de Dios. Es verdad, no debemos juzgarnos, porque cada uno sabe lo que vive, ¿no? Y la prueba se vive de manera personal. Aún una misma situación dentro de la familia, cada miembro de la familia lo vive de una forma especial. Y eso tiene que ver con su propia relación con Dios. De manera que debemos honrar al Señor y debemos glorificar a Dios y poner todas nuestras cargas delante de Él. Y no querer escaparnos a toda costa, esto sea, aunque sea negando al Señor, esto sea cometiendo cosas que le desagradan justamente, o sea, buscando las oportunidades, porque cuando vivimos situaciones difíciles queremos rebelarnos contra Dios, pero la paciencia es todo lo contrario, es someternos a Dios, y ese someternos a Dios nos da tal fortaleza interior que podemos atravesar cualquier situación. Cuando uno lee Filipenses capítulo 4, sabéis que el texto más conocido, ¿cuál es? Es el 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y eso lo toman como un exitismo, o sea, como que todo nos va a ir bien en la vida, como que todo lo vamos a conseguir, que todos los sueños vamos a lograr. Pero ahí no dice eso exactamente. Justamente él está diciendo que sabe vivir en la escasez y en la abundancia, en lo mucho y en lo poco, en cualquier situación sabe vivir. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Así que no debemos temer a la circunstancia que nos rodea, sino confiar plenamente en Dios. La fe, y la fe que va a decir aquí Santiago más abajo, no se encuentra en el milagro en sí. No es que creemos que Dios va a hacer esto sí o sí, porque yo lo creo con seguridad. No, la fe no se pone en el milagro. La fe se pone en Dios mismo. Y la fe está puesta en tres cosas que sabemos de Dios. Primero, que Él es bueno. Segundo,
que Él es sabio. Nosotros nos creemos más sabios que Dios muchas veces, pero Dios es verdaderamente sabio. Y en tercer lugar, Él es el que tiene todo poder y autoridad. Entonces, esas tres cosas constituyen nuestra verdadera fe, lo que nos da paciencia, lo que nos hace soportar cualquier situación en la vida. La fe puesta en el carácter de Dios. Y eso nos da estabilidad en cualquier situación. Pablo dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí. No hace falta que tengamos una vida exitosa aquí en la vida para que tengamos una vida exitosa en el cielo. Debemos depender de lo que Dios tiene planificado para nosotros y ser sencillos y humildes delante de Dios. Esto nos va a poder dar gozo en medio de la situación y nos hace como invulnerables. No sé si me explico. Es como que estamos rodeados de una coraza. Dios rodea nuestro ser y nuestro corazón. Nos da una fortaleza inhumana. Hace un milagro en nuestro corazón y nos permite atravesar cualquier circunstancia, por más difícil que sea, con todo gozo, con toda paciencia, con toda esperanza. Así que ese es nuestro desafío hoy. Todos seguramente estamos viviendo por alguna circunstancia dolorosa en la vida. Algunas pueden tener que ver con lo emocional, con sufrir por rechazo, desprecio, críticas, injusticias. Otros porque verdaderamente les falta la comida, les falta un trabajo, les falta un hogar. No me importa cuál es la situación en la que vivas, Dios sí la conoce. Y Dios puede suplir en tu corazón lo que te falta. Dice que tenemos que resistir la prueba hasta el final. No desistamos, no abandonemos. Tengamos puesta la mira en el propósito de Dios, en la bendición de Dios, en la recompensa de Dios, en la esperanza gloriosa que tenemos en Dios. Y dice, cuando haya acabado todo, Dios nos dará incluso más recompensa, nos dará una corona o un premio que es vida en sí misma, una vida más abundante, una vida completa. Quizás incluso hace referencia a recompensas que tendremos en la eternidad. Pero saber que Dios no es deudor de nadie y que Dios es galardón, como dice Efesios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y que Él es galardonador o que recompensa a aquellos que le buscan de verdad. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu gran amor para con nosotros. Oh Padre Celestial, queremos darte gracias porque eres tú quien cuida de nosotros. No nos encontramos solos en medio de las situaciones de la vida. Tú, Señor, estás a nuestro lado y nos guiarás más allá de la muerte. Padre Celestial, queremos poner en tus manos a cada persona aquí presente. Tú conoces su dolor. Tú conoces, Señor, las circunstancias difíciles por las que está atravesando. Queremos rogarte que tú nos des paciencia para soportar, fortaleza interior, que nos ayude, Señor, a ver que tú tienes un propósito detrás de todas las cosas. Ayúdanos a encontrar el gozo que hay en ti. Oh Señor, ayúdanos a ser sabios en la manera en que soportamos las distintas pruebas, a poder agradarte a ti en todo y a poder, Señor, sobrellevar con tu ayuda, con tu fortaleza cualquier situación. Padre Celestial, nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está en Jesucristo, a quien esperamos, Señor, a quien deseamos que Él se manifieste pronto, para transformar, Señor, todo cuanto existe, pues sabemos, Señor, que esto está dominado y corrompido por la maldad. Oramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén.